vuestros corazones, pueblo santo del Señor Jesucristo, y bienvenidos a la casa de oración y puerta del cielo. Les invito, vamos a abrir las Sagradas Escrituras para la gloria de Dios, Proverbios capítulo 15, versículo 31. Proverbios capítulo 15, versículo 31. Y hermanos, estaremos viendo esta porción bíblica con un título, el oído espiritual para la gloria de Dios, ya que se ha llevado una temática durante toda la semana y la semana pasada, hermanos, más con todo lo que escuchamos debemos de preguntarnos qué es lo que hacemos, cómo, hermanos, nos mostramos ante la palabra de Dios, ante la doctrina, las ponencias que se dan, cuál es nuestra respuesta. Para esto vamos a leer Proverbios capítulo 15, verso 31. Amén, Iglesia de Dios. Bendito nuestro Señor Jesucristo. Tomen un momento sus asientos, Iglesia del Dios vivo. Hemos escuchado entonces que la oreja o el oído que escucha la amonestación de Jehová, que escucha la amonestación de la vida, dice que ¿dónde morará? ¿Qué dice ahí? ¿Entre quién? Entre los sabios morará. Es necesario escuchar. Lo primero que el Señor le decía a su pueblo era esto: oye, Israel. Era lo primero. Antes de decirle Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, antes de decirle y amarás al Señor con todo tu corazón, de decirle con toda tu alma, con toda tu mente, el Señor les decía: oye, oye, Israel. Y hermanos, para poder seguir las instrucciones, es necesario poder escuchar, que nuestro oído esté abierto y atento. Mas en el año 2024, su hermano le tocó dar 365 ponencias, unas en Tijuana, las últimas por acá. 365 sermones, algunos puntos doctrinales, 365 estudios bíblicos, más en los eventos. Me preguntaba, ¿y cuál de esos has guardado, Elí? ¿Cuál de esos te acuerdas tú que expusiste? ¿Cuánto de todo lo que se te permitió hablar al pueblo vives? ¿Cuántos de los 365 textos que diste te grabaste de memoria en tu corazón? ¿Cuántos de los otros 365 textos que diste en los estudios te los aprendiste? De los 365 puntos doctrinales que dieron los obreros, ¿cuántos apunté yo y cuántos me los aprendí en el 2024? Hermanos, así debemos de preguntarnos nosotros: ¿cuántas veces nos habló el Señor el año pasado? A través de los siervos, a través de los obreros, a través de visitas de obispos, a través de alguna enseñanza que a veces llegan a poner algunos hermanos en las redes o en YouTube. ¿Cuánto me acuerdo?
cuánto pongo por obra. Por eso la temática es el oído espiritual. Claro, a esta se va a añadir, hermanos, en un audio, pues lo que tocaba para el día de hoy, hermanos, que es la señal de las lenguas, pero más en la tarde, más en la noche o en la madrugada. Mas ahora debemos de reflexionar. ¿Qué estamos, hermanos, haciendo con la palabra del Dios vivo? Si ahorita preguntáramos cuál fue el texto en Durango, en la predicación del siervo de Dios que venía de Monterrey, ¿cuál era el énfasis? ¿Cuál fue la conclusión? Yo creo que más de uno, hermanos, no tendríamos un apunte. Mas la palabra de Dios hoy, su espada gloriosa, trae medicina. Porque la medicina, hermanos, viene con esa espada de nuestro Dios vivo. Mire la preocupación. Si hay un oído espiritual, también hay sordera espiritual. Y muchas veces se dice, pero ¿por qué ya no está el hermano? Es que no entendió, no escuchó, no leyó, no atendió lo que Dios le hablaba. Pero el hermano era un director a nivel movimiento grande, reconocido. Pero es que el hombre vive por la palabra de Dios, no de los cantos. Los cantos deben de salir de la palabra de Dios y nosotros comemos de la palabra de Dios. Si no, pues nos morimos, ¿verdad? Dice entonces así. Hubo un pueblo, hermanos, que dice la profecía, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos para que no oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, ni haya para él sanidad. Cuando Cristo iba a venir, cuando Cristo vino, el pueblo de Israel, hermanos, necesitaba estar engrosado. Sus oídos necesitaban estar, hermanos, agravados para que no escucharan. Incluso les iba a hablar por parábolas para que oyendo no entendieran, ni se convirtieran, ni haya sanidad para él. Para que así, hermanos, viniendo nuestro Dios, se pudiera cumplir que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Un día el enemigo quiso decir, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y el Señor le dijo, enmudece. No era, hermanos, el momento porque necesitaba ahora entrar la plenitud de los gentiles, el tiempo de la gracia. Mas está sucediendo algo. Hay oídos que no están atendiendo a la palabra de Dios. La iglesia lleva en este movimiento 81, 82 años. El avance debe de ser, hermanos, más madurez. Aún hay mucho pleito, mucho celo, mucha ira, mucha contienda y mucha disensión en todos los movimientos. Aún hay mucho sentimentalismo, hay mucha desobediencia, no hay profundidad.
hay mucha dureza, hay mucho olvido. Pero esto, hermanos, pasa cuando no tenemos oído para la palabra de Dios. Leo una porción bíblica. Ezequiel 33, en el verso 32, dice: y he aquí, tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien. Y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Él es nuestro Dios. Pero se profetizaba a través de Ezequiel: el problema no es de nuestro Dios, el problema sería del hombre, porque Dios, a su preciosa palabra, se le dice en Logos. Él dijo: mis palabras son espíritu, consuelo, exhortación, son vida, son sanidad, hace que se conviertan. Pero Ezequiel decía: cantor de amores, hermoso de voz, que canta bien. Y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Que no nos suceda esto a nosotros, hermanos. Que no nos pase como al pueblo de Israel, a la nación de Israel, que oían a Ezequiel, pero no ponían por obra aquella palabra. Estaban en sentimentalismos, porque Ezequiel hablaba muy duro, porque el Señor les mandaba a sus profetas y no soportaban a Isaías, no soportaban a Ezequiel, no soportaban a los profetas. Pero en sí no era a los profetas, sino al cantor de amores. Era al que no soportaban, al que traía palabras bien hermosas y cantaba bien. Porque la palabra no era de Ezequiel, no era de Isaías. La palabra no era de Moisés, la palabra es de Jehová de los ejércitos, la palabra es de Dios. Moisés y este más último solamente expositores, quizás indignos de tomar este libro sagrado y llevar en nuestra boca una palabra del cantor de amores. Muy indignos quizás, pero los aserraban, los perseguían, los mataban. Pero no era contra ellos, era al mismo Dios. Había sentimentalismo porque no les profetizaba conforme a los deseos que Israel tenía. Pero luego encontramos a Jesús en San Mateo capítulo 7, verso 26, y dice ahora él: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que está construyendo o que está edificando su casa sobre pura arena. Si va al templo o donde quiera que hermano se encuentre,
sea en el templo mayor, sea aquí, donde quiera que yo vaya y escuche la palabra de Jesucristo. Si escucho su palabra y no la hago, dice, te voy a comparar a un hombre insensato que construiste sobre la arena. Y vino el torrente, vino el primer problema y te llevó con todo y tu familia, toda y tu casa. Te arrastró el primer problema que pasó, porque estaba fundada sobre la arena. Vino una lluvia muy pequeña y se derrumbó de un lado. Vino otro problema y del otro lado se cayó y la casa fue derribada. Así es, dice, todo aquel que escucha la palabra de un Dios vivo, es a saber, el cantor de amores Jesucristo, y no pone por obra la palabra que nos dice: velad, orad, ayunad, cantad, traer holocausto, traer alabanza, traer testimonio, guardarse en santidad, escudriñar las escrituras, extraer la savia del tomo sagrado, tener fe, ponerse la armadura de Jesucristo y todo lo que el Señor nos manda. Si no lo hacemos, dice, está sobre la arena. Cuidado, que con cualquier movimiento, cualquier problema, se puede derrumbar todo. El Señor hablaba más adelante en Mateo 13, 19, y les decía, este es el problema, la profundidad donde cayó esa semilla. La semilla, hermanos, asemeja a esto, la palabra de Dios. La tierra donde se planta la semilla es mi corazón, es su corazón hoy, su alma. Y les dice Mateo 13, 19, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende. Por eso es necesario apuntar, llegar a la casa y decirle: no entendí, Señor. Ayuda a este pastor porque no le entiendo nada. Oh, Señor, o quizás soy yo, no entendí. Abre mi entendimiento a tu palabra. Porque alcancé a escuchar que si alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el diablo, viene el malo y la arrebata. Y me he quedado sin la palabra entonces. Si no la entiende, es necesario llegar a casa y con el apunte o con el audio repasarlo y decirle: enséñame, Señor. Señor, mi memoria está dañada, pero tu espíritu es poderoso, que selle los textos en mi corazón, que guarde tu palabra yo. Y dice, viene el diablo y la arrebata aquello que ha sido sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Si hoy la palabra de Dios, esta temática del oído espiritual, se nos olvida, no lo estamos entendiendo, aunque va sistemáticamente, es necesario llegar y repasar, y repasar, y repasar, hasta que dé fruto, hasta que quede en profundidad la palabra de Dios en nuestro corazón. Quizás al momento no se ve el fruto, pero por dentro del corazón están unas raíces, hermano, bien fuertes, unas raíces muy profundas. Y de un momento a otro va a salir, hermanos, ese tallo, y luego un fruto, y luego otro, para la gloria de Dios.
pero seguía diciéndoles el Señor cuál era el problema. Lucas 16:31. Y les dice, mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán o tampoco escucharán si uno de entre los muertos se levantare. Porque aquel rico le decía, Abraham, envía a Lázaro de entre los muertos para que les hable a mi familia y no vengan a este tormento. Y Abraham le respondía, no van a escuchar. No van a escuchar aunque Lázaro vaya de entre los muertos. Si no escucharon a un vivo como Abraham, a un vivo como a Moisés, a un vivo como a los profetas, no escucharán si alguno se levanta de entre los muertos profetizando a nuestro Señor Jesucristo que se ha levantado de entre los muertos, mas muchos no están escuchando la palabra de Dios y se habla y se repite 1 año, 2 años, 3 años. Y se habla en las casas, en las calles, en las colonias, y no lo escuchan. Y María, y aquella Guadalupe que es sorda, muda, y le hacen caso, y se le arrodillan. ¿Qué pasa entonces? Que hay sordera espiritual. Mas hoy la palabra, la espada, está siendo enterrada en nosotros y es la que trae sanidad divina. Gloria a Dios. Último punto, últimos 2 puntos. Este es muy preocupante para mí, el olvido. El olvido. El apóstol Santiago, capítulo 1, verso 23, dice, porque si alguno es oidor, Dios le libre, hermana, Dios le libre, hermano, de ser oidor, porque dice, si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, Dios nos libre y clamémosle en nuestra oración, Dios, líbrame de esto, porque este es semejante al hombre que considera un espejo y va y se mira en el espejo y se peina, se quita una impureza de la cara, se quita una mancha de la cara, y se considera en ese espejo su rostro natural. Pero luego que se va, se olvida cómo era. Nos pone un ejemplo, hermanos. Yo creo que todos sabemos cómo es nuestro rostro. Y si nos enseñan una foto de aquí a 1 año, comparada con otras 3, vamos a decir, yo soy este. Porque ya nos vimos en un espejo y sabemos cómo es nuestro rostro. Pero él está comparando a un hombre que se olvida de cómo es. Él está comparando la palabra de Dios, este tomo sagrado, cuando usted lo abre, lo compara con un espejo. Que cuando empieza usted a leer, se mira usted cómo es. Ah, yo soy peleonero. Yo soy flojo para leer. Ah, ya vi otro error, yo no oro. Pero a mí me gusta mucho cantar. Ah, yo ya tengo paciencia, y empezamos a ver en el espejo cómo vamos. Pero al cerrarlo,
no nos debemos de olvidar cómo estamos, sino ir a la presencia de Dios o bajo la presencia de Dios arrodillados y decirle: Señor, hay una mancha que vi de mi lado izquierdo, ¿puedes tú quitármela, Señor? ¿Puedes darme firmeza? ¿Puedes darme paciencia? ¿Puedes darme poder, Señor, para avanzar? ¿Puedes controlar mi lengua, mis ojos, mis oídos? ¿Puedes darme entendimiento y sabiduría? Quiero que me los des. Y el Señor le va a decir: quiero. Avanza en el nombre del Señor Jesucristo. Hermanos, entonces hay un oído espiritual. Ahorita vimos el oído que está enfermo. Pero la palabra de Dios en nuestro primer texto dice: el oído que escucha la amonestación de la vida entre los sabios será contado. Gloria a Dios. Cuando fueres a la casa de Dios, dice, guarda tu pie. ¿Y qué dice? Acércate más para oír. Que nada nos interrumpa. Acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben qué hace mal. Pero dice que la semilla, hoy yo veo que está cayendo en buena tierra, yo así lo espero, mas la semilla que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno, con corazón recto, atienden. Lo que escriba, atiéndalo. Retienen lo que escucha, reténgalo. Retienen la palabra oída y dan fruto para Dios con perseverancia. Termino con esta porción bíblica. Dios está atento a la oración de sus santos. ¿Y nosotros estamos atentos a su palabra? Gloria a Dios. Porque Él dice, yo sí estoy atento. Dios dice, está atento a las oraciones de sus santos. Segunda de Samuel 22:7. El punto es, nosotros estamos atentos a su palabra. Que esta enseñanza sea de grande reflexión para nuestras vidas. Nuestro hermano Santiago con vosotros nos despedirá con una porción bíblica en el libro de los Salmos y que nos lleve a la oración de despedida en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias.